Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el jueves 26 de mayo. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Óscar Holguín, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Excelente jueves, Pepe, para ti y para los amigos del auditorio. Hoy saludamos al equipo de los técnicos. Operación de radio, Álvaro López y Flavio Reyes. Ariana Reyes al frente del equipo de televisión. Gustavo Martínez y Enrique González en el switcher. Miguel Guevara, Claudia Hernández y Cecilia Durán en el playout. Generador de caracteres, Gabriela Castro y Juan Carlos Cruz. Y desde luego, nuestro agradecimiento a Uno TV por todas las facilidades y apoyo para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. José Luis Arévalo, gracias Óscar. José Luis Arévalo tiene las noticias importantes en pocas palabras. Buenas tardes, José Luis. Muchas gracias, Pepe. Muy buenas tardes a todos. La policía de Texas actuó tarde en la masacre de Uvalde. Autoridades rechazan la acusación. Mi hijo era agresivo, pero no un monstruo, asegura la madre del asesino. No hay mexicanos entre las víctimas del tiroteo, esto lo confirma Marcelo Ebrard. México seguirá firme en demanda contra fabricantes de armas. Desenterrarán cuerpo de Devani, van por tercer peritaje para dar certeza a las causas de su muerte. Asesinan al director del DIF de Acayucan, Veracruz. Estaba en un desayuno. Después del segundo día más violento del sexenio, el presidente insiste en la política de abrazos, no balazos. Mañana define López Obrador su participación en la Cumbre de las Américas. Todo indica que no irá, mandará a Ebrard. El INE investigará al líder del PRI por recibir 25 millones de pesos de Cinépolis para campañas por declarar que a los periodistas se les mata de hambre. Orden de aprehensión contra presidente municipal de Reynosa por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Transportistas colapsan primer cuadro de la Ciudad de México. Exigen un aumento de tarifas. El gobierno no responde. Numeritos financieros con Beto León. Jornada de ganancia para el peso frente al dólar. Es la sexta jornada consecutiva por debajo de los 20. Este jueves cotiza en 19,79 centavos. La apreciación es del 0.11%, esto es 2.23 centavos. La caída del dólar es consecuencia de posibles incrementos a las tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Jornada de ganancia para la Bolsa Mexicana de Valores. La apreciación es del 0.82%. Es su segunda alza consecutiva. El índice de precios y cotizaciones rebasa las 52,000 unidades y es su nivel más alto en el mes de mayo. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz estima pérdidas por 210,000 millones de dólares durante el 2021, consecuencia del desabasto de chips, lo que ha llevado a parar plantas de manufactura, además de disminuir significativamente la venta de autos. Gracias a Beto León por la información financiera. También agrego que la Suprema Corte de Justicia ha reiterado que es inconstitucional que los estados de la República legislen para proteger la vida humana desde la concepción, para limitar los derechos de las personas gestantes, como fue planteado en la Constitución del Estado de Nuevo León. Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte dijo que esas reformas atentan contra los derechos reproductivos de las mujeres. Dos de los ministros del Pleno indicaron que los congresos de los estados ni siquiera tienen competencia para legislar sobre el tema y limitar los derechos humanos. Juan Antonio Jiménez, tienes el detalle de esta información sin duda de impacto. Adelante, buena tarde. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el llamado derecho a la vida desde la concepción, que se incorporó a la Constitución de Nuevo León durante la administración de Jaime Rodríguez Calderón. Durante la sesión de este jueves, la mayoría de los ministros consideró que los congresos estatales carecen de facultades para legislar sobre este tema y limitar así los derechos humanos. Al hablar a favor del proyecto, la ministra Loreta Ortiz destacó que esta disposición
decisión, más allá de ampliar los derechos de las mujeres, los limita al tiempo en que destacó que es deber del alto tribunal otorgar la protección más amplia y progresiva de los derechos humanos en todas las mujeres y las personas gestantes. Toda vez que el legislador local concibe la vida desde el momento de la concepción, considero que lejos de estar desarrollando o ampliando un derecho humano, lo que hace es, con esa cláusula de protección a la vida, restringir los derechos de las mujeres y de las personas gestantes. El único voto en contra del proyecto fue el ministro Jorge Pardo, quien aseguró que hay derechos reconocidos en la Constitución, pero estos no pueden ser absolutos, y puntualizó que la inclusión de este concepto no limitaba el derecho de las mujeres a elegir ni su libertad sexual y reproductiva. El reconocer el derecho a la vida desde la concepción no significa de manera automática e innecesaria e inevitable que se afecten los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, porque pueden coexistir, como traté de demostrarlo con la legislación de Oaxaca, en donde hay una disposición igual a la que estamos analizando en su Constitución, y está permitida la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas. En su resolución, la Corte consideró que la pretensión de otorgar el estatus de personal al embrión o feto y a partir de ello adoptar medidas restrictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes resultaba inconstitucional. De acuerdo con precedentes, si bien el producto de la gestación merece una protección que se incrementa con el tiempo a medida que avanza el embarazo, ello no puede desconocer los derechos a la libertad reproductiva y en particular el derecho a interrumpir el embarazo en determinados supuestos. Pepe, el reporte. Sin duda va a ser de enorme polémica esta decisión, esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia, reiterando que es inconstitucional que los estados de la República legislen para proteger la vida humana desde la concepción, para limitar los derechos de las personas gestantes. Te agradezco la información, estaremos pendientes, Juan Antonio. Muy buena tarde. Mientras tanto. Gracias, muy buena tarde. Y en la información internacional, la situación de la invasión rusa en territorio ucraniano arroja todos los días algo de información importante detrás del tremendo drama que están sufriendo millones de ucranianos. Por lo pronto, Rusia se informa que ha concentrado ataques en el Donbass, en la región del este de la cuenca del Donbass, en Donetsk y en Lugansk. Esto es al este de Ucrania. El Pentágono dice que Moscú ya perdió casi 1,000 tanques en su invasión a Ucrania, mientras que el Kremlin amenaza con expulsar a más periodistas occidentales que están cubriendo desde Moscú las incidencias de la invasión. Vamos a una pausa muy breve, y regresamos con notas importantes que tienen que ver con la reacción de testigos de la matanza de Uvalde, con los cuales la policía contribuyó a la magnitud de la tragedia al no haber actuado oportunamente. Esto ya la misma policía tejana lo está desmintiendo. Estados Unidos no se repone después de la matanza provocada por el tiroteo en la primaria elemental, en la escuela elemental de Uvalde, en Texas, una población relativamente cercana a San Antonio, Texas, también relativamente cercana a la frontera con México, unas 60 millas, unos 100 kilómetros más o menos, o por ahí. A 2 días de este ataque incalificable que dejó 21 muertos, entre ellos 19 niños y 2 maestras, surgen las dudas sobre lo que hubiera pasado si hubiera actuado la policía tejana con el suficiente y debido tiempo. Esto viene a cuento porque, de acuerdo con testigos, personas que estaban en el lugar pidieron repetidas veces a los agentes de la policía irrumpir en el centro escolar, donde Salvador Ramos, este joven de 18 años, armado hasta los dientes, disparaba contra los estudiantes del 4º grado. Entren, les gritó una mujer cuando comenzó el ataque. También Juana Carranza, de 24 años, dijo que vio la escena desde su casa ubicada frente a la escuela primaria Rob. Otros padres dijeron que se dirigieron a toda prisa al lugar al enterarse del tiroteo y que cuando llegaron la policía seguía afuera del edificio. Uno de los padres, Javier Casares, cuya hija cursaba el 4º grado,
y murió en el ataque. Acuérdense que eran niños de 10, 11 años cuando mucho. Planteó la idea de que él y otras personas irrumpieran en el centro escolar. Los primeros reportes de un hombre armado rondando la escuela se registró por ahí de las 11:30 de la mañana. Para cuando Salvador Ramos, de 18 años, terminó y fue abatido, era la 1 de la tarde. Ya habían matado a los 19 estudiantes y a los 2 maestros. La masacre duró aproximadamente 40 minutos. Le digo, hay una enorme conmoción y ahora cuando surge esta información que ha sido difundida intensivamente por el diario The New York Times, afirmando que la policía tardó en entrar a la escuela de Texas. Quizá si hubiera actuado con prontitud, con destreza, no estaríamos hablando de la segunda peor masacre que se comete en la Unión Americana en toda la historia, después de aquella masacre hace 10 años en la primaria Sandy Hook, ¿se acuerdan? En la escuela elemental Sandy Hook, hace 10 años. Armando Guzmán, estamos enlazados contigo a la ciudad de Washington. ¿Cuáles son las reacciones sobre estos señalamientos que plantean los testigos y que difunden los principales diarios como el The New York Times? Armando, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? La gente en Estados Unidos está verdaderamente irritada porque en Texas trataron de tener una conferencia de prensa hoy, supuestamente para aclarar todas las dudas, y en lugar de aclararlas levantaron más dudas acerca de todo esto, sobre todo y principalmente por qué tardó la policía tanto en responder en Uvalde, en Texas. Mira, el atacante llegó a las 11:23 de la mañana. A esa hora chocó su carro en una de las calles aledañas a la escuela y entró a la escuela, pero no entró sino hasta las 11:40. De las 11:40 a las 11:43 estuvo sin que nadie le impidiera hacer absolutamente nada. A las 11:43 llegó la policía. Pero después de las 11:44, entre las 11:44 y la 1:06 de la tarde, no hay ningún récord de que ninguno de los más de 100 policías que estaban alrededor del perímetro de la escuela haya tratado de entrar. Había muchos padres de familia que les exigían que les prestaran los chalecos antibala para entrar ellos y buscar a sus hijos. La policía no lo hizo hasta la 1:06. ¿Qué es lo que pasó en todo este tiempo? Y te voy a decir, eso es extremadamente importante porque durante este tiempo se pudieron haber salvado muchas de las 22 vidas que se perdieron ahí. Una de las cuestiones más importantes es por qué tardaron tanto tiempo en entrar. ¿Quién estaba a cargo de todo esto? ¿Por qué la policía no tenía una llave maestra de la escuela? En todas las ciudades en Estados Unidos, las policías y los departamentos de sheriff pueden entrar a las escuelas y a otros edificios públicos con llaves maestras. En este caso no lo tenían. Tuvieron que esperar por el director de la escuela para que llegara con una llave maestra y les abriera. ¿Por qué una de las puertas posteriores del edificio estaba sin llave y sin candado y por ahí pudo entrar el agresor? ¿Por qué no había nadie? Además, ¿por qué no había un oficial? Les llaman oficiales de recursos, y estos oficiales de recursos, si tú recuerdas, hubo una discusión muy grande en Estados Unidos acerca de si armar a estos oficiales de policía en las escuelas o no. Bueno, los oficiales de policía están armados y supuestamente en esta escuela debería haber habido uno. ¿Por qué no estaba armado y por qué nunca se enfrentó al atacante? Hubo más de 100 policías afuera, como te decía, y los que finalmente se enfrentaron al atacante y le dieron muerte fueron oficiales de la Policía de Inmigración que estaban ahí y se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Antes, los vecinos alrededor de la escuela sabían lo que estaba ocurriendo porque el lugar es pequeño. Y otra cosa más, la distancia que hay entre la escuela y el departamento de policía de Uvalde es de solamente 1 kilómetro, Pepe. ¿Te das cuenta por qué hay tanta irritación y por qué hay tantas preguntas? Nadie las tiene, pero obviamente sobre esto va a continuar la presión. Eso es lo que tengo a esta hora para ti, Pepe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias por comentarnos estas reacciones que ha suscitado, por supuesto, la cólera de mucha gente en la Unión Americana, haciéndose preguntas sin obtener mayores respuestas, salvo lo dicho por la policía de Texas, según la cual Salvador Ramos, el atacante, el tirador, el asesino, ingresó a la escuela a través de una puerta, lo que decía Armando hace un instante, que aparentemente no estaba cerrada con llave,
y rechazó que los agentes hubieran tardado en responder al ataque. El director regional del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Víctor Escalón, dijo que Ramos inicialmente, el joven, no se encontró con ningún oficial cuando ingresó a la escuela primaria y abrió fuego matando a los niños y a los maestros. Dijo que el tirador estuvo cerca de 1 hora en el edificio, mientras ellos solicitaban apoyo de otras corporaciones y especialistas, que incluía a negociadores, equipo táctico especial. Sin embargo, dijo también que los primeros policías en llegar ingresaron a la escuela solo 4 minutos después que lo hiciera el tirador. Es la respuesta que allá en Uvalde, Texas, no se tiene precisamente como la más confiable. Lo que sí le comento es que la tristeza se ha transformado entonces, el horror se ha transformado en cólera por esta masacre. Tragedia en Uvalde. Centenares de personas se reunieron para llorar a los 19 niños y 2 profesoras muertos el martes en la matanza en una escuela de Texas. Fue perpetrada por un adolescente de 18 años que compró un fusil legalmente. La tragedia, la peor en una escuela del país en una década, multiplica la cólera y las preguntas sobre cómo limitar la venta de armas en el país, un control que podría haber evitado esta matanza. La tragedia ha cambiado para siempre la historia de Uvalde. Esta pequeña localidad de 16.000 habitantes está situada cerca de la frontera con México y con una población mayoritariamente hispana. En una rueda de prensa, el gobernador Greg Abbott reveló que el atacante, Salvador Ramos, quien fue abatido por la policía, disparó a su abuela de 66 años en la cara antes de dirigirse a la escuela primaria Robb. Ramos, de nacionalidad estadounidense, compartió en las redes sociales su plan para atacar a su abuela, quien, aunque gravemente herida, pudo alertar a la policía. El joven envió un mensaje nuevamente en Facebook para decir que su próximo objetivo era una escuela, a donde condujo vestido con un chaleco antibalas y llevando un rifle AR-15, un arma concebida para provocar el mayor número posible de víctimas en un tiempo récord. En Estados Unidos ha habido más tiroteos masivos en 2022 que días en lo que va del año, según la ONG Gun Violence Archive, que registró 213 incidentes de este tipo. A pesar de esto, múltiples intentos de reformas sobre el uso de armas han fracasado en el Congreso. Es que esa es justamente la problemática, lo que tienen que discutirse en todos los niveles de los centros de opinión pública con poder, como puede ser el Congreso de los Estados Unidos, para enfrentar ese afán, esa ambición de los fabricantes de armamento que ponen al alcance de personas que mentalmente quizá no estén en sus cabales, en sus armas, ponen en sus manos el peligro de provocar más muertes. Mire, hoy habló también la madre del atacante, el que mató a los niños y a los maestros. Dijo que su hijo no era un monstruo, pero sí era agresivo. El gobernador de Texas dijo que alguien que dispara a su abuela y luego mata a niños tiene que tener maldad en el corazón. Adriana Reyes, la madre de Ramos, dijo con la cadena ABC de noticias que su hijo no era un monstruo. A veces me sentía intranquila, como pensando, ¿en qué andas? Eso le dijo la señora Reyes al periodista Matt Gottman. Describió a Ramos, a su hijo, como una persona que puede ser agresiva, que se enoja muchísimo. Y mire, a la tragedia hay que sumar todavía más dolor. ¿Se acuerda que hemos dicho que murió una... Bueno, escuchemos parte de lo que está diciendo la madre de Sergio Ramos. Él tenía sus... Yo nomás... No tengo palabras. Yo no tengo palabras para decir... no sé lo que estaba pensando. Él tenía sus razones para hacer lo que hizo. Y por favor no lo juzgan. Yo nomás quiero a los niños inocentes que se murieron. Perdóname. ¿Qué les dices a los familiares de ellos?
perdóname, perdona a mi hijo. Yo sé, él tenía sus razones. ¿Qué razones pudo haber tenido? A que se acercaran más a sus niños en vez de poner atención a las otras cosas malas. Yo no tengo palabras, no sé. ¿Es cierto esto que a Salvador le regalaron el rifle de cumpleaños de 18 años? ¿O es una mentira de redes sociales? No, sí, ese es el problema. Gente pone mucha atención en social media, and that's a big problem, social media. Descríbeme a Salvador. Era bien calladito, era bien callado, bien... he was to himself. Él no le molestaba a nadie, él no le hacía nada a nadie. Podía ser agresivo, pero no es un monstruo, reclama la madre Adriana Reyes, la madre del asesino. Le digo, entre las personas muertas hubo una maestra de esta primaria elemental de Uvalde. Bueno, la maestra Irma García perdió la vida. Es una de las dos maestras asesinadas. Bueno, pues resulta que el esposo de Irma García, Joe García, falleció de un ataque cardíaco apenas hace unas horas. Joe e Irma fueron novios en la escuela secundaria y estuvieron casados 24 años, dejan 4 hijos. Irma García fue asesinada en el tiroteo de la escuela. Ahora nos enteramos de que su esposo Joe García murió de dolor, según dice su sobrino. Dios ten piedad de nosotros, publicó el joven en las redes sociales. Joe murió después de sufrir un infarto, le digo, este jueves. Ernie Zúñiga, de la agencia, de una estación de noticias de San Antonio, fue el primero en informar sobre la muerte del esposo de Irma García, la maestra que murió. Joe perdió la vida, no pudo soportar el dolor y murió de un infarto. ¿Qué ha dicho a todo esto el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard? ¿Qué dice el presidente de Estados Unidos, José Luis Arévalo? En conferencia de prensa, el canciller mexicano aseguró que se está profundamente entristecido por este ataque ocurrido en esta comunidad donde predominan ciudadanos de origen mexicano. Estamos profundamente entristecidos con lo que hemos visto. Diría, además es una comunidad de origen mexicano, principalmente. Y aunque no tenemos connacionales todavía confirmados entre los fallecidos, pues como son fallecidos yo creo que de toda la humanidad. Y por supuesto que vamos a seguir adelante con la demanda que presentamos. Por su parte, el presidente Joe Biden y su esposa van a viajar justamente a Uvalde, allá en Texas. Lo harán el domingo para reunirse con familiares de las víctimas. Mediante un comunicado, la Casa Blanca informó que el presidente y la primera dama visitarán Texas, se unirán con la comunidad que perdió, como hemos venido informando, 21 vidas en este horrible tiroteo en la escuela primaria, Pepe. Bueno, a todo esto habría que agregar, José Luis, que aquí en México, toda proporción guardada, por fortuna, estudiantes y padres de familia de una secundaria en la alcaldía Venustiano Carranza denunciaron a un alumno por supuestamente amenazar con desatar un tiroteo en el plantel. Le digo que la moda se pega. De acuerdo con estudiantes de la secundaria diurna número 88, doctor Nabor Carrillo Fuentes, un alumno de segundo grado amenazó con asesinar a sus compañeros. Una conversación en la red WhatsApp muestra decir al alumno que disparará para todos lados con un arma de fuego propiedad de su padrastro. Lo haré, yo estoy harto de todos, después me mataré. Eso dijo en el chat. Ante la advertencia, padres de familia se manifestaron frente a la secundaria para exigir a las autoridades escolares que hagan algo al respecto. Antes que lamentar, hay que prevenir. La escuela nunca avisó lo que pasó con ese joven. Si no fuera por las redes sociales, ni nos enteramos. Lo que dijo una madre de familia. Por su parte, el personal de la alcaldía Venustiano Carranza dio parte a las autoridades locales y federales
mientras que los padres de familia presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Un joven que quiso imitar, o quería, o pretendía imitar al asesino de la primaria Rob, para que vea cómo influye todo esto en las mentes de niños. Hay que estar muy pendientes de cómo se enteran y cómo reciben las cosas y cómo reaccionan. Pudo haber sido algo sumamente grave, aunque todo quedó plasmado en la red WhatsApp. Vámonos a una pausa, ahora sí, muy breve, y volvemos enseguida con lo que ocurrió en la ejecución del director del DIF en Acayucan, Veracruz. Estaba en un desayuno, en un acto público, y lo mataron. Le adelantábamos hace un instante, fue asesinado en Acayucan, Veracruz, el director del DIF municipal. Él estaba en un desayuno, en un acto, digamos, público, Clemente Nagasaki, y de repente llegaron y lo mataron. Alejandro Aguirre, estamos en contacto contigo y muy pendientes. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes todavía, claro. Explícanos, por favor, qué ocurrió, cómo ocurrió y si hay alguna idea de por qué mataron a este funcionario de Acayucan, Veracruz. Te saludamos. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Te mando un abrazo desde el estado de Veracruz. Pues recrudece la violencia ahí en la zona sur del estado, en Acayucan. Dieron muerte durante un evento altruista a quien fuera presidente del DIF de Acayucan, y lo hicieron en plena luz del día, Pepe, mientras este hombre presidía este evento de mujeres que se dedican a juntar recursos para apoyar a pacientes con cáncer. Él era hermano del exalcalde de Cuitláhuac Condado y cuñado de la actual alcaldesa perredista Rosalba Rodríguez. Es un municipio perredista, Pepe, el de Acayucan, y el PRD Veracruz, por supuesto, ya repudió lo ocurrido. Exigen justicia. El gobernador también ya habló, el gobernador García. En esta ocasión no se equivocó, parece, con la declaración, y dijo que ya buscan al asesino del presidente del DIF en Acayucan. Lo cierto es que es otro político asesinado, Pepe, en el estado, ahí en el barrio Tamarindo, este presidente del DIF municipal. Además, la forma en la que se da es un sujeto que se mete al salón y de frente al hoyo occiso le descarga la pistola, Pepe. 5 disparos frente a todos, a plena luz del día, huyó. Hola. Y la persona es todavía localizada. Pues gracias, sigue la investigación, se desconocen todavía las causas, no ha llegado la autoridad a determinarlas. Eso es importante, Pepe, porque desde un principio se empezó a indagar si había amenazas contra este político asesinado. No las hay, al menos no se conocían, incluso las personas que lo rodeaban no sabían de amenazas en su contra. Por supuesto que la rama política existe, es hermano del exalcalde de Cuitláhuac Condado, es cuñado de la actual alcaldesa perredista. Hay muchos vínculos políticos, pero ninguno que apuntara o que él hubiera hecho saber que había sido amenazado de muerte. Hasta el momento es lo que hay. Están buscando al asesino material, el cual todavía no han dado pesquisas de que pudieran dar con él, pero por otro lado el gobernador dice que habrá justicia. El PRD en Veracruz está encima. Un político más asesinado en el estado de Veracruz, Pepe, donde la estrategia de abrazos no balazos tampoco funciona. Muchas gracias Alejandro Aguirre, que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo, Pepe, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro Aguirre, periodista, columnista en el periódico El Universal, colaborador eventual en este espacio de noticias. Y de Veracruz nos enlazamos en este momento con mi compañero Gregorio Martínez de Fórmula Monterrey. Hoy se anuncia que habrá la solicitud a un juez para desenterrar el cuerpo de Devani, la joven de 18 años que falleció todavía en circunstancias no aclaradas a plenitud. Va a ser desenterrado el cuerpo, va a ser exhumado el cadáver, los restos pues van a ser exhumados para hacer un tercer diagnóstico, peritaje que lleve a conducir para determinar las causas, las verdaderas causas de la muerte, desde luego con certeza. Gregorio, hoy se anuncia todo esto, se espera cuanto antes una resolución, una respuesta de los jueces para autorizar esta exhumación. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Pues ciertamente sí, un capítulo más del caso Devani, este caso que hemos venido siguiendo muy de cerca y que hemos venido compartiendo con nuestro auditorio.
Todo comenzó la mañana del día de hoy en la conferencia mañanera ante el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí el subsecretario de Seguridad del Gobierno Federal, Ricardo Mejía, que daba a conocer como parte de esta colaboración que se realiza desde el Gobierno Federal con la Fiscalía de Nuevo León, esta petición que harán ante un juez para exhumar los restos de Devani y para que se homologuen los criterios forenses. Así lo dijo Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad. De manera objetiva y a través de razones o motivaciones que establece la propia ley para la solicitud de este acto de investigación, tendrá que justificarlo de esta manera para que en su momento el juez de control determine la... Poder realizar la exhumación del cuerpo para poder hacer las investigaciones y los peritajes forenses que fueran necesarios. En tal virtud, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León solicitará al juez de control la exhumación del cuerpo de la víctima, es decir, de Devani Susana Escobar Basaldúa, a efecto de homologar criterios forenses sobre la causa de la muerte. Ahí está, Pepe, ahí está lo que dijo en la conferencia mañanera Ricardo Mejía, para homologar criterios forenses. No sé, nunca me había tocado escuchar ese término, seguramente existe, pero lo que nos da a entender es que el primer peritaje o el primer dictamen y el segundo tienen serias diferencias. Y tratan entonces de realizar un tercero para tratar de llegar a una conclusión. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que se dijo esta mañana aquí en Nuevo León y que también nos sorprendió mucho fue Griselda Núñez, la fiscal especializada en feminicidios. Lo que dijo Griselda Núñez, fíjate, cuando el subsecretario de Seguridad da por hecho que esto ya se va a realizar la exhumación, acá Griselda Núñez todavía lo deja en duda, porque dice, se lo vamos todavía a analizar con el Ministerio Público para que entonces, si fuera procedente, si es el caso, lo vamos a llevar acá ante un juez de control. Vamos a escuchar a Griselda Núñez. Quien de manera objetiva y a través de razones o motivaciones que establece la propia ley para la solicitud de este acto de investigación, tendrá que justificarlo de esta manera para que en su momento el juez de control determine la procedencia o no del mismo, por lo cual estamos sujetos al debido proceso que se establece ya de manera conforme en la Constitución, pero también en nuestro Código Nacional de Procedimientos, para que se haga conforme las actuaciones que así se determinan. Ahí está lo que dice Griselda Núñez. Entonces, pues distinta la afirmación, ¿no? Porque, insisto, el subsecretario a nivel nacional te dice, esto ya va. Aquí a Nuevo León nos dicen, todavía está en veremos. Mientras tanto, el padre de Devani, Mario Escobar, en sus propias plataformas digitales, a través de los videos que sube con frecuencia a través de YouTube, pues dijo que será un proceso muy doloroso, pero que él estaría de acuerdo en que se lleve a cabo la exhumación de los restos de su hija. Aquí lo escuchamos. Nos solicitaron otra entrevista, otra tipo cateo. Catear el cuarto de mi hija, que eso lo debieron de haber hecho hace mucho tiempo también. Hace 40 días. Desde que desapareció mi hija. Hubo mucha negligencia por parte de la Fiscalía de Desaparecidos, hay que decirlo, lo vuelvo a repetir. Y por lo mismo tuvieron sus situaciones de que les imputaron algunos o los quitaron de sus cargos. Espero que así haya sido, así me lo hizo saber el fiscal Gustavo, que es mi amigo y le agradezco todas las atenciones también que me ha dado a mí y a mi esposa, así como todos los que mencioné anteriormente. Y bueno, que de alguna manera empezaron a checar el cuarto de mi hija. ¿Con qué intención? No sabemos. ¿Qué es lo que venían a buscar? No sabemos. Yo siempre les dije, el cuarto de mi hija está a la disposición de la Fiscalía. Siempre se los dije. Pero hasta ahora, que este caso coadyuva con el personal federal, encabezados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por el doctor Mejía, por la licenciada Rosa Isela y por todos los que integran esa comisión que mandó nuestro presidente, nos empiezan a solicitar cosas que se debieron de haber realizado esas diligencias hace mucho tiempo. No sabemos con qué intención lo hacen, si es para integrar la carpeta de lo que les faltaba.
Ahí está Mario Escobar en declaraciones hace unas cuantas horas que él mismo publicó en sus plataformas digitales, Pepe, haciendo alusión a un cateo que tuvo lugar anoche, al parecer, en la residencia de la familia Escobar. Fueron a catear el cuarto de Devani, lo dijo don Mario, y también dijo estar dispuesto, aunque sea un proceso muy doloroso, dijo que él estaría presente el momento que se determine, que no hay fecha para cuando se realice este proceso de exhumación y eventualmente, pues, el tercer dictamen, ¿no? Para homologar los criterios forenses, como dijo esta mañana el subsecretario de Seguridad del Gobierno Federal, Pepe. Gregorio, muy completa la información. Seguiremos muy pendientes. Es un caso que ha conmocionado y, por supuesto, todo mundo está interesado en conocer cada vez los detalles con objeto de encontrar finalmente la verdadera causa, con certeza, de la muerte de Devani Escobar. Que estés muy bien. Muy buenas tardes. Sin lugar a dudas. Muchas gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a Gregorio Martínez de Fórmula, allá en el estado de Nuevo León. También hoy en la conferencia mañanera, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, dijo que continúan los peritajes sobre el caso de la activista Cecilia Monzón Pérez, asesinada el sábado en San Pedro Cholula, estado de Puebla. Que en el caso de la abogada activista en asuntos de temas de género, Cecilia Monzón Pérez, hay una comunicación permanente tanto con el gobernador Miguel Barbosa y el fiscal general Gilberto Higuera, quienes han estado a su vez, sobre todo el fiscal, en contacto con la familia de la víctima, algunos de los cuales llegaron procedentes de España, porque ella tenía la doble nacionalidad. Se continúan los peritajes, las videograbaciones, telefonía, entrevistas, y hay elementos muy sólidos para poder avanzar en muy breve tiempo con ya la judicialización en contra de presuntos autores materiales e intelectuales vinculados a este hecho delictivo. Es lo que está explicando Ricardo Mejía Verdeja sobre el caso que ha sido condenado por todo mundo, claro, por el activismo social, pero también internacionalmente por la Organización de las Naciones Unidas. Recuerda usted que dimos cuenta con horror de la violencia desatada en Celaya, Guanajuato. Bueno, ha aumentado ya el número de víctimas y se confirma que el hecho violento, la matanza, fue adjudicada o se le adjudicó el cártel de Santa Rosa de Lima, como lo habíamos adelantado. José Luis Arévalo, ¿tienes más? Ya suman 12 personas asesinadas en este ataque en 2 bares y un hotel en Celaya. Así lo informó personalmente un allegado a la investigación. En torno a este hecho, según información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, se debió a la fractura del cártel Santa Rosa de Lima, anteriormente liderado por José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, que no se encuentra preso en el penal de Almoloya de Juárez tras su detención en agosto del 2020. Sobre la identidad de las víctimas, solo se ha identificado a una de ellas, una mujer de nombre María, de 43 años, que era la recepcionista del Hotel Gala, uno de los inmuebles atacados allá en Celaya. Y a pesar de estos asesinatos, a pesar de los 118 muertos en el día, hace 2 días, el día más violento en lo que iba del año, bueno, pues el presidente de la República asegura que va a continuar con su política de abrazos más que balazos. Ante el reporte de que cada 15 minutos matan a alguien en nuestro país, López Obrador dijo esto. No estoy de acuerdo con la vía violenta, soy pacifista, y aunque se burlen, porque tengo una razón de fondo, aunque se burlen, voy a seguir diciendo abrazos, no balazos. Esto a pesar de que, como le digo, cada 15 minutos, y hay que hacer énfasis en esto, matan a alguien en nuestro país. Volvemos con todas las noticias y todas las voces. En un momento más tendremos contacto con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, colaborador en este espacio, para echar un vistazo, un último vistazo a las vísperas electorales del 5 de junio inminente. Va a haber elecciones para gobernador, sobre todo en 6 estados de la República. ¿En cuáles son? ¿Cuáles son? Son Aguascalientes, el estado de Durango,
Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y el estado de Tamaulipas. Hoy tenemos oportunidad, pero antes de ir con Luis Carlos, permítame tener contacto con Leslie Hendrix Rubio. Ella aspira a gobernar el estado de Quintana Roo, es candidata a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional, y le pido que me ayude a describirle a usted el panorama que se está viviendo en Quintana Roo, donde actualmente gobierna Carlos Joaquín González en una coalición del PAN, del PRD principalmente, y bueno, parece que puede, según los pronósticos y las encuestas, puede cambiar de partido quien gobierne el estado. Leslie, te agradezco mucho que nos ayudes a entender lo que está pasando en Quintana Roo. Sin duda, un estado sumamente relevante, tomando en cuenta de que ahí se ubica Cancún, en Benito Juárez, que es la capital económica desde el punto de vista turístico de la República Mexicana. Leslie, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Al contrario, me da muchísimo gusto saludarte y agradecerte pues este espacio que es tan importante, como dices, en tiempos electorales, lograr que los ciudadanos, las ciudadanas de todos los estados que estamos en elecciones podamos entender un poco más nuestra circunstancia política, todos los sucesos, todo lo que va aconteciendo en las campañas, porque no hay nada como emitir un voto informado y racional. Claro. Infórmanos, Leslie. Te pido que le hagas un poco a la reportera, independientemente de que estés interesada en ser, bueno, que eres candidata de un partido político y buscas la gubernatura, pero como reportera, dime, ¿cómo estás viendo el panorama político? Hablo en función de los partidos nacionales y hablo en función también de la gente del estado de Quintana Roo. Pues bueno, déjame decirte en primer término que como mujer yo me siento muy contenta, muy orgullosa, y creo que es motivo también de orgullo para todos los quintanarroenses que por primera vez estamos en una elección en la que las candidaturas las encabezamos mayoritariamente mujeres. Somos 5 candidatos a la gubernatura, 3 mujeres. Esto es algo histórico en Quintana Roo. Para mi partido es la primera vez que en Quintana Roo se postula una mujer, y como te digo, yo creo que esto es motivo de orgullo para todas y todos quienes hemos luchado por estos espacios para que más mujeres estemos participando activamente en la política. Estas campañas en Quintana Roo pues han tenido un poco de todo, se generó mucha expectativa por esta participación política femenina, y pues bueno, ha habido de todo, desde escándalos, denuncias, pues ya sabes, ¿no? Los temas que se dan muchas veces entre los candidatos, pero hemos logrado privilegiar por encima de todo los debates, las propuestas, el que haya una mayor participación de los ciudadanos, y a mí también me da mucho gusto decirte que veo hoy, yo he tenido la oportunidad de ser candidata en 2016, en 2018 y actualmente, y veo una sociedad civil organizada mucho más sólida, en la que se están haciendo verdaderamente propuestas de fondo sobre la situación, el diagnóstico que tiene socialmente el Estado, las aportaciones que se pueden hacer a través de esa importante participación política, y darte también algunos datos de lo que ha sucedido en los últimos 4 años en Quintana Roo. Tenemos un estado en el que los delitos de alto impacto como la extorsión, como el homicidio, se han duplicado, se han triplicado. La pobreza en un estado, como tú decías, siendo un referente turístico a nivel nacional, se ha incrementado y hemos pasado de un 30 a casi un 50% de la población que vive en situación de pobreza o en situación de pobreza extrema. Esto, te repito, en tan solo los últimos 4 años. Por eso es muy importante que hoy los ciudadanos quintanarroenses nos demos a la tarea de participar. Tenemos que vencer ese abstencionismo que tanto daño nos hace como ciudadanos, como quintanarroenses, y atender a las propuestas. Hemos tenido oportunidad de conocer a los candidatos, de contrastar las trayectorias, las propuestas, los resultados de quienes hemos participado durante muchos años en política, hemos entregado a los quintanarroenses, y ya vemos que quienes con la frente en alto hoy podemos salir a pedir el voto a los quintanarroenses. Pues te agradezco mucho, Leslie, que nos hayas introducido al tema de Quintana Roo. Ya habrá oportunidad, una vez que ocurra la votación, el ejercicio democrático del 5 de junio, para que luego volvamos a platicar, pase lo que pase, que nos expliques
quien gane, cómo gana y en cómo queda. Si ganas tú, que seas tú. Si no eres tú, que sea Mara Lezama, que sea Laura Fernández, que sea José Luis Pech, pero que finalmente quien gane sea o se comprometa a ser un buen gobernador de ese estado que va a cambiar nuevamente, va a transitar, porque el estado era un estado priista, la gente se hartó del priismo, se le pasaron la estafeta a la alianza, ahora ya se hartaron de la alianza y le están pasando, al parecer, según las encuestas, la estafeta a Morena y a sus aliados, o veremos si el PRI regresa. En fin, ya nos comentarás, Leslie, si tienes tiempo. Te deseamos suerte en esta competencia y sobre todo mucho enriquecimiento político para tu carrera. Enhorabuena y adelante. Muchísimas gracias, Pepe, y de verdad muchas gracias por este espacio de dirigirnos a tu amplísimo auditorio y sobre todo sé que muchos quintanarroenses nos estarán escuchando. Seguramente allá se nos escuchan muy bien. Que te vaya muy bien. Hasta pronto. Leslie Hendrix Rubio. Ella es, por cierto, candidata a la gubernatura de Quintana Roo por el PRI. Regresamos con el señor licenciado, doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis político, de consultoría política, después de una pausa muy breve. Bueno, pues ya se lo dije, va a haber elecciones, lo sabe usted, lo sabe muy bien, el domingo 5 de junio, que es de este que viene, en 8 días exactamente. El miércoles previo empieza la veda, ya los candidatos a los cargos de elección popular, para gobernador, en fin, Congreso, alcaldes, no van a poder, donde haya ese tipo de elección, no van a poder promover, hablar ni nada. Son los tiempos que, según la ley, llaman a la reflexión del electorado, etcétera. Entonces hoy es de los pocos días previos en que podemos entrar al tema, porque ciertamente hay efervescencia. Efervescencia por saber, bueno, ¿qué va a pasar en este movimiento? Con este movimiento, ¿habrá transiciones? ¿Habrá ratificaciones? ¿Con cuántos gobiernos de estados se va a quedar Morena? ¿Realmente va a gobernar Morena con plenitud o va a tener problemas en algunos puntos? ¿Ya va a aumentar? Tengo entendido que tiene Morena 16 estados puros, digamos, gente que está por Morena, pero hay otros 2 estados que están aliados con Morena, como es el estado de Morelos, por ejemplo, en donde pues también se les suman a Morena. Pero ¿qué va a pasar? ¿Va a ganar los 6? ¿Va a ganar 4? El doctor Luis Carlos Ugalde, él es director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político, colaborador en este espacio de noticias, a quien le doy la bienvenida para comentar, para que nos diga cuál es el panorama, cuál es su pronóstico para las próximas elecciones en esos términos de transición, quién va a ganar o cómo siente que van a estar las preferencias electorales. Luis Carlos, mucho gusto, buenas noches. Pepe, muy buenas noches. Pues mira, primero un comentario macro y luego creo que lo que tú comentas es esencial. Que haya cambio en gobiernos, que haya alternancia significa que hay realmente una transición real de las cosas. Y creo que desafortunadamente no. Pero primero déjame decirte, a nivel macro son 6 entidades las que se eligen. De acuerdo a la información publicada de encuestas, uno podría suponer que un resultado probable es 4-2, que Morena se lleve 4 entidades y la oposición PAN, PRI, PRD se lleve 2 de ellas. Esto puede cambiar, por supuesto que puede cambiar, pero digamos que los números sugieren que puede ser el resultado. Puede acabar 3-3 o puede acabar 5-1. Y ahorita vamos a ver cuáles pueden ser unas, pero creo que lo probable con base en la información es que el resultado sea un 4-2. Ahora, creo que el tema de fondo es que el que gana la elección no significa necesariamente un triunfo. Y tiene que ver sobre todo con el hecho de que Morena, Pepe, pues claramente es desde hace 3 o 4 años es el partido con más intención del voto. Pero en el fondo Morena en buena parte del país está reciclando a políticos tradicionales, muchos de ellos que vienen del PRI o del PAN o del Partido Verde, y simplemente los viste de color marrón y bajo el lema de que son parte de la Cuarta Transformación ganan elecciones. Y en el fondo lo único que ocurre es que es parte de la misma
clase política corrupta que López Obrador tanto critica. Y empecemos por el caso de Quintana Roo, dado que acabas de platicar con Leslie Hendricks. En Quintana Roo, la candidata que lleva la delantera en las encuestas es Mara Lezama de Morena, una persona que ya fue alcaldesa de Benito Juárez, Cancún, que es una aliada muy cercana y personal del conocido Niño Verde, el exdirigente del Partido Verde, que ha sido en muchas ocasiones acusado de temas de corrupción, etcétera, etcétera, y que hay una alianza muy estrecha entre ambos. Su paso por la alcaldía de Cancún ha sido severamente cuestionada por colegas de su mismo partido, como lo fue José Luis Pech, que ahora es candidato de MC y que renunció a Morena porque ella resultó la candidata. Ella tiene entre su equipo de campaña muchos colaboradores del exgobernador Roberto Borge, que ahora está en la cárcel. Entonces, a lo mejor Mara Lezama gana, no lo sé, a lo mejor acaba ganando, pero es parte de la misma clase política que López Obrador tanto critica, pero que apoya porque ganan elecciones. Creo yo que Leslie Hendricks, a quien tú entrevistaste hace unos minutos, es la mejor candidata que hay en Quintana Roo. Es una mujer preparada, es una mujer con experiencia en la universidad, es una mujer que no tiene cola que le pisen, es la más articulada de todas, pero su partido ciertamente tiene una deuda que pagar frente a los quintanarroenses porque en el pasado muchos de los gobernadores han tenido un mal desempeño. Entonces, ella, que en mi opinión es el mejor perfil y debería de ganar y ser la gobernadora de Quintana Roo, a lo mejor enfrenta que quien acaba ganando es la otra persona que no representa cambio, pero se viste de marrón. Entonces, esto está ocurriendo en muchas entidades. Por ejemplo, en Oaxaca, el candidato de Morena, pues fue un priista clientelar, movilizador de votos, como tantos hubo en el PRI, y ahí sí va a ganar, porque va a ganar, ahí sí es de esas entidades donde Morena va a ganar con los ojos cerrados. Pero esto representa una nueva política para Oaxaca. Salvador Jara es un político tradicional que pacta con grupos organizados, con el magisterio disidente, que moviliza votos. Muchos lo han acusado de tener vínculos con el crimen organizado. Yo no lo afirmo, pero es una acusación que existe. Entonces, va a ganar Salvador Jara. Eso significa que Oaxaca va a movilizar, va a cambiar su modelo de gobernanza clientelar que ha tenido durante 40 o 50 años. Exacto. Por supuesto es la primera, que no. Claro, es la primera vez en la historia de Oaxaca que va a cambiar, que el PRI no va a gobernar. Es un caso semejante al de Hidalgo. Ya el PRI no va a quedar más que el Estado de México y se me olvida, ¿cuál otro más? El PRI no va a gobernar ya Oaxaca, pero va a seguir gobernando la misma clase política que moviliza clientelas, pacta con grupos organizados, reparte dinero en efectivo para mantener una cierta paz y mantiene el subdesarrollo político. Eso es probablemente Salvador Jara. Tal forma, y además el gobernador del PRI se le acusa en los círculos políticos de la entidad de que en el fondo está queriendo que gane Morena porque está en una situación de acercamiento táctico con el gobierno. Entonces, esto se trata de un cambio, de una transición, por supuesto que no la va a haber. En el caso de Hidalgo, donde el candidato de Morena va adelante, me parece que ahí se trata de una persona con más experiencia, de una persona con más reconocimiento, pero es un político que también proviene de las filas del PRI. Ahí habrá que verlo con detenimiento. Es profesional. La candidata del PRI es una política también profesional, con mucha experiencia y reconocimiento, pero ahí nuevamente el gobernador del PRI se le acusa de estar en un pacto implícito con el gobierno para facilitar que gane Morena. ¿Será eso cierto? No lo sé. Lo que trato de reflexionar contigo, Pepe, es que la cuarta transformación, y perdón por usar ese término, detesto usar esas palabras propagandísticas, pero usémosla y permíteme usarla. La cuarta transformación a la hora de hacer campañas y de postular candidatos es más de lo mismo. Y está simplemente postulando candidatos que ganen o que hayan sido leales a López Obrador, y buena parte de ellos no representan un cambio ni una mejor cara para el país. Tal forma que temo decir que al margen de quién gana o quién pierde, es probable que en muchas entidades acabe siendo más de lo mismo con una nueva careta, y eso creo que es algo que no es una buena noticia para el país.
Donde creo que seguramente va a ganar otros partidos que no sean Morena, sin duda en Aguascalientes. Es muy probable que Tere Jiménez gane. Me parece que en Durango Esteban Villegas va a ganar, es mi intuición. La elección está cerrada. Hay muchos temores de que el crimen organizado incida de manera indebida como lo ha hecho en otras elecciones. Creo que en el caso de Tamaulipas la elección eventualmente podría cerrarse y eventualmente podría ganar la coalición PAN-PRI. Se ve difícil, pero el candidato, la elección está muy competida y muy conflictiva. Aunque Morena va arriba en las encuestas, eso podría cerrarse. De tal forma que es así como se ven las cosas, y yo creo que al final del camino, independientemente de si queda 4-2 o 3-3, creo yo que el efecto neto va a ser que Morena va a avanzar en su control regional de más entidades. Hoy tiene 16, puede pasar a tener 19 o 20. Eso significa que López Obrador tendrá más poder político regional y eso obviamente significa una posición de más ventaja para quien sea la o el candidato de Morena en 2024. Gracias, doctor Ugalde, por este análisis, el contexto. Ya lo observaremos, por supuesto, el mero día de las elecciones. Ya podremos, después de que se cierren las casillas, comentar si se cumplieron o no los pronósticos. Y bien dices y le das al clavo, como siempre, no es tanto quién va a gobernar, sino qué tanto va a cambiar quien gobierne realmente y de fondo. Si realmente son priistas disfrazados, morenistas disfrazados, panistas disfrazados, que a fin de cuentas, bajo la capa magenta o marrón de Morena, no significarán ningún cambio mayor. Lo has dicho con toda claridad. Creo que el caso de Tamaulipas también es otro de los estados donde hay mucho esa presencia, esa circunstancia. Gracias, Luis Carlos. Muy buenas noches, Pepe. Buenas noches, el doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores. Hagamos una pausa en un momento. ¿Tú tienes algo? ¿Qué está pasando en el Congreso de la Ciudad de México? Hoy los de Morena tomaron la tribuna. ¿Qué está pasando, José Luis? Una buena discusión. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, justificó la reforma que Morena impulsa en el Congreso capitalino al Instituto Electoral Local. Esto para reportar sus gastos y recortarlos debido a la cantidad de plazas con las que cuenta, pero que eso no afecta sus funciones sustantivas. Sheinbaum aseguró que los recortes que se analizan tienen la finalidad de reducir los gastos como parte de la política de austeridad. Indicó que el recorte presupuestal se le había informado al instituto desde el año pasado. De acuerdo con la jefa de gobierno, en el órgano interno de control del instituto, entre el año 2014 y el 2018, se aumentaron las plazas un 63%. Y dice ella, un crecimiento que llamó artificial. Así que hubo esta toma de tribuna. Los diputados de oposición y de Morena se enfrentaron en el Pleno del Congreso de México, donde se discute este dictamen que modifica la estructura de este instituto. Hacemos una pausa y volvemos. Pues resulta que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, por su alias, se está poniendo de moda. Lo mencionan aquí, lo mencionan allá, generalmente en los lavaderos de la política. Resulta que el INE anuncia haber iniciado una investigación en contra del presidente nacional del PRI por el supuesto apoyo económico de 25 millones de pesos otorgados por el consorcio Cinépolis para financiar las campañas del PRI. A partir de los audios que ha filtrado la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, en donde se escucha que supuestamente el líder del PRI aceptó ese dinero por parte de la cadena cinematográfica, la autoridad electoral está abriendo la indagatoria. Enrique Hernández, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Fíjate que tras esta filtración de los audios en los que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, estaría involucrado en financiamiento ilegal, el Instituto Nacional Electoral abrió esta investigación que bien comentas, pero bueno, en los estudios supuestamente se escucha a Alejandro Moreno hablando de prestar su avión para viajar a Campeche, así como un dinero de la empresa de salas de cine de Cinépolis.
para campañas de priistas, hasta las alusiones en contra de periodistas a quienes se les debe matar pero de hambre. El consejero Ciro Murayama confirmó que es el Instituto Nacional Electoral que ya tomó cartas en este asunto a través de una investigación. El líder nacional del PRI, desde los audios dados a conocer, estaría involucrado en financiamiento de procedencia ilícita. Es por ello que el consejero Ciro Murayama asegura que el instituto aplicará la misma vara, se trate de quien se trate. Desde su cuenta de Twitter, el consejero Ciro Murayama informó que ya se había abierto una investigación para que esos audios, los cuales fueron dados a conocer, por, como bien lo comentas, Pepe, por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. El consejero criticó también, aprovechó esta ocasión para arremeter en contra de la FGR debido a que en otras ocasiones ha impedido al INE avanzar en las indagatorias de presuntos financiamientos irregulares al no entregar información que tiene en su poder. Desde el propio Estado mexicano hay obstáculos de información, lo cual es lamentable. Desde el reporte que te tengo. Completo, Enrique. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Además, también a propósito de la gobernadora de Campeche, sucesora de Alejandro Moreno Cárdenas, no inmediatamente, porque acuérdense que él se vino a dirigir el PRI, dejó un interino que además ya fue propuesto por el presidente para convertirse en embajador de México en República Dominicana, ciertamente. Bueno, Laida Sansores, pues, presenta una denuncia contra Alejandro Moreno Cárdenas ante su enemigo mortal, ante la Fiscalía General de la República. Juan Antonio Jiménez, adelante. Gracias, Pepe. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, por enriquecimiento ilícito. Señaló que aportaron el material que tenían y descartó algún conflicto personal con Alito, al tiempo en que advirtió que conforme avancen las investigaciones, la denuncia podría llegar más allá por los delitos de asociación delictuosa y cohecho. Sansores reveló que los audios de Alejandro Moreno publicados en redes sociales los proporcionó gente cercana al líder del tricolor. En uno de los audios filtrados por la gobernadora de Campeche se escucha al periodista decir que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre. Y en otro, el líder tricolor supuestamente aceptó recibir 25 millones de pesos por parte de Cinépolis para financiar campañas electorales. Pese a que Sansores reconoció que los archivos filtrados ni siquiera le van a servir a la Fiscalía, dijo que servirán para despertar conciencias. No obstante, comentó la existencia de un audio que podría ser importante para la investigación del FGR, pues en él se menciona un presunto acto de lavado de dinero. Pepe, el reporte. Completo. Gracias, Juan Antonio. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Tenemos contacto en este momento con el periodista Alfonso Zárate. Él es columnista del periódico El Universal. Todos los jueves publica, como hoy. Y además, bueno, él es presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario GCI, que es una firma especializada en comunicación de estrategia política y colabora con este espacio de noticias. Alfonso, ¿qué te parece lo que le grabó Laida Sansores? ¡Qué barbaridad! A veces se escandaliza la política a los niveles de verdaderamente barrio bajo, de cañería en la que se incurre, pero en fin, es parte de la vida política. Le graba Laida Sansores, enemiga mortal del PRI, de Alejandro Moreno Cárdenas, en fin, se publicas grabaciones donde dice que a los periodistas no se les mata a balazos, que se les mata de hambre. En fin, lo pongo tal cual como lo dijo, ayer lo poníamos aquí en la tarde en el noticiario, para que lo escuche bien la gente y le entremos por ahí para que me digas tú qué hay en esta lucha de poder, porque hay mucho mar de fondo. Esto dijo Alejandro Moreno Cárdenas. Oye, este hijo de puta de Alejandro solo, oye, le voy a mentar la madre. Dile que me traigan mi maletín. Yo siempre les he dicho, el hijo de puta que se pase verga una verguiza, salvaje. Y nomás te voy a dar un dato. A los periodistas hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre, ya te lo dije. Es lo que dice Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Y tú qué dices, Alfonso Zárate? Esto de la costumbre del poder, de verdad que siguen siendo los mismos, ¿no? Sí, Pepe, yo creo que
Es muy grave, pero diría que lo que subyace en ese comentario obsceno del líder del PRI es este deseo de políticos corruptos de acallar a las voces críticas y fundamentalmente si las voces críticas provienen de los medios de comunicación. Yo recuerdo que, por ejemplo, en la Gran Bretaña, la concepción que hay de la prensa, de los medios de comunicación, es que es el perro guardián de la democracia. Y en realidad lo es en la medida en que ejerce un periodismo crítico, profesional, responsable, aunque sabemos que también existen en México y en todas partes del mundo los simuladores, los que se disfrazan de periodistas y se convierten en un apoyo acrítico al poder. Esos que finalmente permiten que les dicten qué es lo que van a decir o qué es lo que no van a decir. Así que, siendo tan graves estos comentarios, creo que lo que nos dicen es el bajo nivel de cultura política que prevalece en nuestro país, algo verdaderamente lamentable. Yo quisiera, Pepe, aprovechar este espacio de cualquier manera para comentar lo siguiente. Hay un tema que a mí me ha apasionado desde hace muchísimos años y que tiene que ver con el proceso de sucesión presidencial. Yo creo que cuando nosotros estudiamos la historia de nuestro país, nos encontramos cómo en nuestro país el presidente de la República concentra y ejerce un poder tan absoluto, tan total, que en ocasiones los lleva a hacer todo lo que esté en sus manos para preservarlo. Don Daniel Cosío Villegas decía que nuestro sistema político era una monarquía sexenal, hereditaria, en línea transversal. Y esto se expresa en el hecho de que hemos tenido a personajes, desde luego sobresalientes, como Antonio López de Santa Anna, como Benito Juárez, como Porfirio Díaz, que se han aferrado al poder, que se han mantenido en el poder. En el caso de Benito Juárez, pues solo la muerte lo separó de la presidencia. En el caso de Porfirio Díaz, fue expulsado por una revolución. Pero más allá de los que sí consiguieron permanecer en el poder, hubo quienes lo intentaron. Por ejemplo, pienso en el general Álvaro Obregón, a quien las balas de José de León Toral le impidieron volver a regresar a la presidencia de la República. Pero a la muerte del caudillo, el general Plutarco Elías Calles optó por otra fórmula de permanencia en el poder, que es lo que conocemos como el maximato. Es decir, en el momento en que Calles se convierte en el jefe máximo de la revolución, es el verdadero poder tras el trono, y en esa condición él decidía quiénes ocuparían la presidencia de la República. Y él puso a Emilio Portes Gil, a Pascual Ortiz Rubio, a Abelardo L. Rodríguez y al mismo Lázaro Cárdenas. Y desde luego, como lo sabemos, todo concluyó cuando el general Cárdenas finalmente decidió tomarlo y expulsarlo del país. Así que la pregunta que me hago ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que cuando termine su periodo él se irá a su finca en Palenque a escribir sus memorias y que no tendrá intromisión alguna en la política, creo que no es creíble. No lo es para alguien que está convencido que tiene una misión que le viene del Creador y que por lo tanto tratará de lograr la permanencia de su cambio de régimen o de su cuarta transformación. Por eso, Pepe, creo que de ganar Morena en el 2024, el presidente no va a resistir la tentación de convertirse en un nuevo jefe máximo. Y al menos lo intentará hasta que el nuevo titular del Ejecutivo se canse de ser mangoneado y lo ponga en su lugar. Gracias, Alfonso Zárate, como siempre, por tu comentario. Es un gusto, Pepe. Un abrazo. Igualmente, un abrazo muy fuerte, Alfonso Zárate. También es patético lo de Alejandro Moreno, caray. Es que la política, bueno, los sapos, las tepocatas, las víboras prietas, como decía, ya sabe el clásico, son, pues no sé, son pajaritos, son mariposas comparado con lo que saben hacer algunos mugrosos. Pero en fin, esto es como
así somos y así vamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a decir, José Luis Arévalo? No me digas que vas a hablar bien del portal de Radio Fórmula en Internet. Pues les tenemos muy buenas noticias y nos da muchísimo gusto darles a conocer esta información. Radio Fórmula MX registró 6.03 millones de usuarios únicos en abril, lo que representa un crecimiento de 8.8% frente al mes anterior. Esto según los datos publicados el día de hoy por la empresa especializada en medios digitales Comscore. Desde diciembre, cuando inició el proceso de renovación de la plataforma, el sitio ha crecido ni más ni menos, fíjese usted, 31%, esto de acuerdo con las cifras de la empresa. El ranking de la categoría de News and Information es liderado por El Universal y Milenio. Pero Radio Fórmula MX es hecho todos los días por un grupo de extraordinarias y extraordinarios profesionales que buscan ofrecer a las audiencias la información más relevante y de manera inmediata, además del análisis, el contexto y los porqués de las noticias. Así que a nombre de todo el equipo les agradecemos a ustedes, nuestras y nuestros queridos lectores, a quienes nos debemos su preferencia, extraordinarias cifras. Volvemos con todas las noticias y todas las voces. Mañana el presidente de la República se comprometió a informarnos su decisión respecto a participar o no en la Cumbre de las Américas convocada por el gobierno del presidente Joe Biden. Observadores de la política dicen que seguramente el presidente decidirá no asistir y se basan para este pronóstico en las señales que han sido obvias desde el momento en que el presidente dijo que su presencia dependería sí y solo sí de que Estados Unidos invite a todos los países del continente sin excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y luego también al haber dicho que parece que Estados Unidos ignora en dónde está el continente, ¿no? Porque pues tiene que tomar en cuenta a todos los partícipes en la región, en fin. Hay quien opina que el presidente va a decir que no, que manda a Marcelo Ebrard. Sara Pablo, tú estás muy al pendiente, estuviste en la mañanera y percibes la atmósfera en torno a esto que está por anunciarse seguramente mañana temprano. Sara, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Fíjate, te saludo ya desde Culiacán, Sinaloa, porque aquí será la conferencia de prensa del día de mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ya lo decías, pues esta mañana por lo pronto dijo que probablemente mañana dé a conocer ya finalmente su postura, si es que asiste o no a esta Cumbre de las Américas que inicia el próximo 6 de junio y que se va a realizar en Los Ángeles, California. Por lo pronto, esta mañana el presidente de la República pues dijo que su asistencia está condicionada, que son muchos factores y sobre todo pues tiene que ver con que se invite a todos los países, a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua. Dijo que anunciará esta decisión y también reveló que ya recibió la invitación para esta Cumbre de las Américas. Dijo que lo hizo apenas ayer, pero que bueno, pues tiene fecha de 5 días antes y también señaló que probablemente pues mañana dé a conocer este documento. Que quede constancia de que mañana es probable, no lo aseguro, vamos a definir ya la situación sobre la cumbre mañana, en la mañana. Es probable, porque estamos valorando una serie de... ¿Qué factores está valorando para tomar su decisión? ¿De qué depende? Depende de que inviten a todos. Esa es otra cosa. El hecho de que no quiera ir, que no vaya, pero que no se excluya a nadie. Ya me llegó ayer, me llegó la invitación. Y bueno, pues decía el presidente que ya si algún país decide no ir, eso es cosa de cada quien, luego de que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pues dijo que él de ninguna manera asistiría. Hoy por lo pronto, antes de viajar aquí a Culiacán,
el presidente de nueva cuenta se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Es la tercera ocasión que va en esta semana y bueno, pues lo que hemos podido saber es que son encuentros que han tenido también en los que participa el canciller y también algunos empresarios estadounidenses con el fin pues de atraer inversiones. No se ha dado pues el detalle de qué áreas de inversión son, pero por lo pronto pues esta semana ha estado en 3 ocasiones, Pepe. Muchas gracias por la información, Sara Pablo, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy, por cierto, el centro histórico de la ciudad quedó trastornado, quedó colapsado. Hubo una protesta masiva de transportistas en demanda de un incremento, una autorización para incrementar las tarifas 3 pesos. Ya contestó, bueno, fueron varias horas, ¿no? Pues ya contestó el gobierno de la ciudad, el gobierno de Claudia Sheinbaum, dice que no habrá aumento a las tarifas del transporte. Lo dejó más que claro. También hubo una marcha en la ciudad de Guadalajara. La comunidad universitaria de la UDG está demandando un presupuesto justo y acusan al gobierno de Jalisco de tener un boicot en contra justamente de la comunidad universitaria. Vamos a ir a una pausa muy breve y regresamos con las últimas noticias. Y al cierre informativo, José Luis, ¿qué más tenemos? Tenemos el... José Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. Tenemos el parte de guerra de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. La lucha contra las tropas rusas en el este de Ucrania, en la región del Donbass, alcanzaron su máxima intensidad, así lo aseguran autoridades ucranianas. El fantasma del asedio a Mariupol planea sobre Severodonetsk. La ciudad de la región de Lugansk, aún controlada a duras penas por los ucranianos, sufre el martilleo constante de la artillería rusa. Corre el riesgo de quedar completamente rodeada. Se trata de una localidad de gran importancia estratégica tanto para Ucrania como para el ejército ruso. Las tropas rusas han conseguido pequeños avances, aunque han sido rechazadas en las localidades de Bakhmut y Pasivka. El portavoz del Ministerio de Defensa ucraniano acusa a Rusia de aplicar tácticas de tierra quemada. Asegura que Rusia está teniendo grandes pérdidas en la ofensiva. Ucrania denunció que los rusos volvieron a desplegar la división de sistemas de misiles balísticos de corto alcance, esto en la región de Brest, en Bielorrusia. En tanto, el Pentágono aseguró que Rusia ya perdió cerca de 1,000 tanques en su invasión a Ucrania, iniciada el pasado 24 de febrero. Según Estados Unidos, Moscú también perdió 3 docenas de aviones de combate, 50 helicópteros y 350 piezas de artillería durante esta guerra. En este contexto, el Ministerio de Exteriores ruso amenazó el día de hoy con expulsar a más periodistas occidentales si YouTube bloquea la emisión de las ruedas de prensa del Kremlin. Después de más de 3 meses de combates en Ucrania, Rusia libra una guerra no menos cruenta en la retaguardia. Es la guerra contra la prensa occidental. Si hace unos días la Duma o Cámara de Diputados aprobaba en primera lectura una ley que permite a la Fiscalía cerrar las corresponsalías extranjeras sin fallo judicial de por medio, hoy la portavoz de Exteriores, María Sajárova, amenazaba directamente a la prensa estadounidense con enviar a sus periodistas a casa si YouTube volvía a bloquear sus intervenciones diarias. Recordemos que la mayoría de periodistas independientes rusos han tenido que exiliarse y sus medios han cerrado sus puertas. Desde principios de marzo en este país está terminantemente prohibido utilizar las palabras guerra o invasión y está penado con hasta 15 años de cárcel desacreditar o desprestigiar a las Fuerzas Armadas que combaten en el país vecino. Bueno, mientras tanto, Turquía negocia con Rusia y Ucrania para crear un corredor de cereales y esta es la información. Un alto funcionario del gobierno de Turquía informó que una reunión con diplomáticos de Suecia y Finlandia en relación con las objeciones de su país al deseo de unirse a la OTAN había producido algunos signos positivos, pero ningún avance inmediato. Mientras, Turquía está en negociaciones con Rusia y Ucrania para abrir un corredor a través de ese país para facilitar exportaciones de cereales desde Ucrania, lo que ayudaría a aliviar la crisis mundial de alimentos. El funcionario Ibrahim Kalin, asesor del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, sugirió que a menos que se cumplieran las demandas de Turquía, su gobierno no tenía mucha prisa por resolver una disputa que ha perturbado a la alianza transatlántica mientras trata de presentar una alianza unida frente contra Rusia.
Gracias, José Luis, y gracias a usted por su atención y confianza. A nombre del equipo, lo invito para que a continuación en estas frecuencias de radio sintonice la Fórmula Financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares. Y en Telefórmula, el doctor Leonardo Curcio. Hasta mañana con todas las noticias y todas las voces.